Buenas noches, mi nombre es Raicelis Garranchán. En esta oportunidad voy a explicarle dos ejercicios de la materia mecánica de fluidos. Voy a empezar con el ejercicio número 11, el ejercicio de Bernoulli. El ejercicio número 11 me dan como dato que tengo el ácido sulfúrico al 60% y que está desde el tanque y sale hasta el chorro. El objetivo de esto es calcular la presión aquí en el tanque. Se busca el peso específico y lo consigo en los apéndices que lo estudiamos en el parcial 1. Me dice que el ácido sulfúrico al 60% es igual a 1,05, ¿verdad? Como está aquí. Y lo meto en la fórmula. Después de ahí, la ecuación de Bernoulli es una ecuación de tres términos de cada lado que dice que la presión en 1 sobre el peso específico más Z1 más B1 elevado a la 2 sobre 2 veces la gravedad va a ser exactamente lo mismo después de la igualdad, pero con el punto 2. Se realizan las consideraciones de Bernoulli como lo está en los puntos. Como dos puntos están en la misma altura, se cancelan las zetas, ¿verdad? Y como el punto 2 está en el punto de la tubería, aquí se hace 0. O sea que quiere decir que está abierto a la atmósfera, a la presión. Este punto 2 se cancela y se hace 0. La presión se hace 0 las zetas y se hace 0 la presión en 2. Entonces esto me va a dar la primera ecuación de Bernoulli, que es esta, mi primera ecuación. Las B1 y las B2, ninguna de las velocidades la tengo, y para calcular las mismas necesito el caudal. Y cuando en la ecuación de Bernoulli se tenga la variable las dos velocidades, se aplica la ecuación de continuidad y las voy a aplicar en lo mismo que le apliqué en Bernoulli. Sería en 1 y en 2 otra vez. La fórmula dice que lo que pasa en el caudal 1 es igual a lo que es el caudal 2. Y eso la desgloso sabiendo que área 1 por velocidad 1 es igual a velocidad 2, a área 2 por velocidad 2. Y lo que yo necesito despejar ahí es la velocidad 2. Y despejo aquí, ¿verdad? Despejo y trato de encontrar mis áreas. Mi área 1 sé que la tubería es circular, por eso utilizo mi fórmula de pi de un círculo, pi por diámetro al cuadrado entre 4. Y mi área 2 la consigo a través de las tablas que me las dan directamente. La ecuación de continuidad, saco mis valores, ¿verdad? Entonces sustituyo y me queda B2 en función de B1. Como me queda la ecuación de continuidad B2 en función de B1, esta ecuación la meto en la ecuación de Bernoulli que apliqué en la primera. Entonces todo esto me va a quedar en función de 1. De 1, como lo veo aquí. Como mi única variable es B1 y la que necesito, hago mis respectivas despejes, saco mis raíces para obtener el valor de B1, que me da 102,9945, ¿verdad? El valor de B1 consigo el valor de la velocidad en el punto 2 con cualquiera de los dos cálculos del caudal, ya sea en el punto 1 o en el punto 2. Yo elegí en el punto 2. Entonces, después que tenga el caudal y las velocidades tanto en el punto 2, uso la fórmula del caudal para conseguir la velocidad en el punto 3, porque necesito la velocidad para calcular la presión en el tanque. Entonces busco aquí mi velocidad 3, es igual al caudal entre el área 3. Y utilizo otra vez mi fórmula de un círculo porque es circular. La velocidad el caudal ya lo tenemos en el área y se calcula con el tanque. La velocidad y con el cálculo de la carga de velocidad, como lo sacamos aquí, que es el mismo B2 al cuadrado entre 2 veces la gravedad, lo necesito para calcular mi velocidad 3 y hago lo mismo allá. Digo velocidad 3 al cuadrado entre 2 veces la gravedad para conseguir la carga de velocidad. Como saco mis resultados aquí, ¿verdad? Y me da un valor muy pequeño, saco mi carga de velocidad, me da un valor 6,22
11 por 10 a la menos 2, este valor se desprecia. Y se desprecia, ¿verdad? Porque es muy pequeño y entonces no nos da nuestros cálculos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como el punto 3 y el punto 2 es quien tiene o sea, voy a utilizar mi ecuación de Bernoulli en el punto 2 y en el punto 3 y 2. Podría utilizarlo en 3 y 1, pero yo elijo utilizarlo en 3 y 2. Y como el punto 2 es quien tiene la menor altura, Z2 la hago 0. También el punto 2 está en la punta de la tubería, que quiere decir que está abierto a la atmósfera. También se hace 0. Y que se sabe que la velocidad 3 nos da el valor muy pequeño, también lo hago 0. Entonces esto me va a dar nuestra incógnita final, que sería P3 es igual a la velocidad 2 entre 2 veces la gravedad menos Z por el peso específico. La presión en 3 se despeja, ¿verdad? Y hago mi última sustitución y dando como resultado aquí, ¿verdad? Hago mis diferentes transformaciones para llevar todos a mi misma unidad y me da 23,63 15 PSI. Entonces, terminando con este ejercicio, puedo decir que la aplicación industrial que utilizaría sería en una industria de tuberías, porque la ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad también nos dice que que si reducimos la sección transversal de una tubería para que aumente la velocidad de un fluido que pasa por ella, se reducirá la presión, y es la diferencia de presión entre la base y la boca de la chimenea. Entonces ahora comienzo con el ejercicio número 14 de mi ejercicio de energía, ¿verdad? Nos dan de datos de fluidos que tengo un fluido aquí, metiletinola a 20 grados Celsius. Este fluido se mueve desde el tanque de abajo hasta el tanque de arriba. Y también me dan como dato el caudal, el coeficiente de succión, y me están diciendo que el HL de descarga o la pérdida de la tubería es de 3/4, como sale aquí, de la presión 1 entre el peso específico, de la carga de la presión de la salida de la bomba en el punto 1. Y me están pidiendo la presión en la entrada de la bomba, la presión en la salida de la bomba y la potencia que se transmite. Lo primero que debo hacer aquí, en estos ejercicios de energía, se toma en cuenta la bomba y se toma tanto en cuenta la bomba y las tuberías, tanto de succión como de descarga. La de succión es la que está antes de la bomba, o sea, esta tubería, y la de descarga la que está después de la bomba, que sería esta tubería. Seguidamente calculo el peso específico por la tabla. ¿Verdad? Que sería, me dice que la gravedad específica es de 0,81 y lo que hago es introducirlo en mis fórmulas para así calcular mis velocidades. Lo que hacemos es usamos el caudal y las áreas de cada una de las tuberías para calcular las velocidades, y sus cargas de velocidad están aquí en la tubería de succión de 6 pulgadas, como me lo dice aquí. Se consigue por tabla el área y aplicamos la fórmula de caudal entre área para conseguir la velocidad, y después conseguir la velocidad encontramos la carga de velocidad, como sale aquí. Por tabla conseguimos nuestra área. Entonces vamos a conseguir la velocidad. Entonces velocidad es igual a caudal entre el área 5. Y después la carga de velocidad, que es la misma fórmula, pero elevada al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Para la tubería de descarga hacemos exactamente lo mismo, pero utilizamos de valor las 4 pulgadas que nos dan y los diferentes valores. Entonces la velocidad de descarga es igual al caudal entre el área de descarga,
nos da nuestro resultado y después buscamos la carga de velocidad, ¿verdad? Para obtener la carga de la velocidad, elevamos al cuadrado la velocidad y lo dividimos entre 2 veces la gravedad. Con los datos que ya tengo, ¿verdad? Puedo calcular lo primero que me piden, que sería la presión en la entrada de la bomba, aplicando la ecuación de energía entre A y B. Entonces decimos que voy a hacer cero la presión A porque está en la entrada de la bomba. O sea, la presión en el punto B la voy a hacer aplicando la ecuación de energía en el punto A y B. Entonces sería presión A sobre peso específico más la altura más la velocidad en 2 sobre 2 veces la gravedad. Como el punto A está abierto a la atmósfera, se hace cero. Entre A y B, el punto A es el de menor altura, por eso se hace cero. Aquí está. El punto A está en una superficie de la velocidad que es muy pequeña. Como esos dos puntos no pasan por la bomba, ok, lo podemos ver aquí está el punto. No pasa por la bomba A y B. A está aquí y B está aquí. No atraviesa la bomba, hago cero. Como no tenemos motor, hago cero también HR, que es el motor. Y me quedaría el HL de succión y todos los demás términos después de la igualdad. Entonces, ¿qué necesito yo? Necesito conocer la presión en B. Hago mi despeje, ¿verdad? Hago mi respectivo despeje y me queda menos la HL de succión sobre la presión en B sobre el peso específico y la ZB más B, la velocidad en B sobre 2 veces la gravedad por el peso específico. Despejo la presión en el punto B, como ya lo habíamos dicho. Sustituyo y aquí nos dan esto como dato. Calculamos el HL de succión conociendo que ya tenemos el coeficiente del coeficiente. Y la tubería y la carga de la tubería de succión. Sustituyo, coloco todo en la respectiva transformación que me dé el valor de B y todo me queda en PSI, como sale aquí. Entonces digo, la presión en B es igual a menos 1, 43,25, menos 10, menos 1,91 por todo lo que está aquí. Entonces, para calcular la presión en la salida de la bomba, el punto 1 lo hago 0 y lo hago 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está en la salida de la bomba. Y hago algo muy parecido como lo hice allá. Aplico la energía en mi punto 1 y 2. Y me quedaría así, ¿verdad? P1 entre el peso específico más Z1. Y voy haciendo mis diferentes consideraciones. Aplicamos Z lo hago 0 porque es la altura menor. Aquí se ve. No pasa por la bomba. También hago 0 HA. No hay motor. Y el HL de descarga lo hago 0. Solamente voy a tomar el HL de descarga. Entonces me quedaría P1 sobre el peso específico más la velocidad en 1 elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad menos el HL de descarga porque sí lo considero y es igual a Z2. Pero ya sabemos que en nuestro dato nos dan de consideración que el HL de descarga es 3/4 de la presión de descarga de la tubería de energía, donde la meto en la ecuación y despejo la presión porque
porque está en la salida